enfoque de hoy, les quiero conversar sobre una temática que es muy importante para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones. En reiteradas ocasiones me han comentado y me han escuchado decir la importancia de que existan organizaciones sanas. ¿Y qué significa ser una organización sana? Una organización cuyos procesos están todos debidamente alineados en función del negocio, pero también que su gente se sienta bien. Un elemento que todas las organizaciones deben cuidar es cómo es ese ambiente que rodea a toda esa organización. Entonces, lo que vamos a conversar en este enfoque lo llamamos clima organizacional. ¿Y qué podemos entender por clima organizacional? Se puede definir como ese área o ese contexto sobre el cual se desarrolla la actividad organizativa, pero también tiene que ver con las percepciones que tienen los colaboradores de ese entorno. Son muchos los estudiosos y que se han dedicado a la tarea de analizar y tratar de medir de una forma cuantitativa y cualitativa cómo es ese ambiente. Tan es así que existen teorías para su estudio, tal como lo expone Likert y también Pritchard, que habla de la necesidad de una serie de factores que inciden en ese contexto organizacional. Estos factores tienen que ver muchísimo con elementos como liderazgo, tiene que ver con el estilo de remuneración que tienen esos trabajadores, tiene también que ver con el proceso de la toma de decisiones, con la estructura organizacional, con la cultura que subyace. Mucha gente confunde clima con cultura, son dos aspectos distintos. La cultura es aquello subjetivo, el clima es lo que rodea a toda esa organización. Eso quiere decir que la cultura, su estilo, también incide como un factor dentro de ese clima que hace que yo me sienta bien o puedo no sentirme agradable. Las líneas de autoridad, los procesos de comunicación, el tema de la autonomía, la riqueza del trabajo. Como pueden ver, son muchos los factores. Hay autores que han hablado de 5 y 6 factores, otros hablan de 8. Pero lo importante es determinar ese conjunto de variables para saber cómo está el estado del clima. Ver si realmente ese contexto bajo el cual la organización se desarrolla es realmente sano, es realmente adecuado para evitar situaciones como, por ejemplo, ¿cuáles? El estrés laboral. Un clima que no es acorde incide en la salud del colaborador y al incidir en la salud, al final repercute en todos los procesos y hace que esa organización se vuelva una organización tóxica. Entonces, en Yo Consulting Asociado tenemos una visión holística de todo lo que son las organizaciones y de todos sus procesos. Y cuidamos este elemento tan importante como es ese entorno. ¿Y cómo hacemos eso en Yo Consulting Asociado? ¿Bajo qué herramientas lo desarrollamos? Nosotros tenemos una serie de instrumentos y mecanismos que me permiten medir, sustentados en los teóricos que les comentaba, tanto Likert como Pritchard y Kazansky, que tienen una serie de instrumentos validados, comprobados. Nosotros no trabajamos con temas que no sean realmente confiables y que nos den resultados certeros de eso, porque a partir de allí se va a tomar decisiones sobre ese futuro de las acciones que se deban hacer. Dentro de esos estudios pueden arrojar diferentes estilos de clima en función de las variables y los resultados que estos den. Y esos pueden variar dentro de un clima autoritario y restrictivo, que es aquel en el cual hay una sola palabra, es burocrático, es rígido, es que no le permite a ese individuo expresarse, a pasar por el autocrático participativo o paternalista, que es aquel que, si bien es cierto, sigue siendo rígido, pero trata a su equipo de trabajo más como si fuera una familia. Y luego va saliéndose a los próximos
estilos de clima que ya son más participativos hasta llegar el más, digamos, beneficioso dentro de la organización, que es aquel que permite la participación no solamente de la plana gerencial, sino también del equipo de trabajo, que la gente se pueda expresar. Hoy en día la necesidad de conformar equipos de trabajo, de realmente integrarlos, pasan por conocer cómo se generan esas interacciones, cómo está influyendo el tipo de estructura en la percepción que tienen mis colaboradores, cómo estoy manejando el tema de la autonomía. Yo realmente le estoy permitiendo a mis colaboradores que tomen decisiones y que realmente se involucren en los procesos. Entonces, nosotros en todas nuestras abordajes que tenemos con las organizaciones que confían en nosotros, siempre les decimos, hay que cuidar el contexto donde hacen vida los trabajadores y los colaboradores. Y es por eso que debemos cuidar cómo es ese clima, cómo es esa percepción, porque hay elementos cuantitativos, pero también hay elementos cualitativos que debemos cuidar. Esta es una herramienta que nos va a permitir diseñar estrategias y saber focalizar cuáles son las áreas que debemos reforzar. En Bioconsulting Asociado utilizamos esta herramienta precisamente para orientar a la plana gerencial, a los directivos y a quienes tengan la responsabilidad de dirigir la organización en dónde debe centrarse, si es en la estructura, si es en la remuneración, si es en la autonomía, para realmente al final de cuentas lograr que todas las organizaciones sean organizaciones sanas. Hasta la próxima.